Hoy tenemos aquí al padre Manuel Julián Gallego, que es un padre blanco, un sacerdote de la Sociedad Misionera de África. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contento? Contento, sí. Este padre que nos va a acompañar y nos va a contar historias bonitas, a veces duras, pero bonitas. Trabaja en África, no sé desde hace cuántos años. Desde el 77. Desde el año 77. Algunos de los que están en el estudio ahora ni vivían. Y ya estaba en Burkina Faso ahora, ¿y antes? En Malí. En Malí. Estuve... Fenomenal. Bueno, pues vamos a conocer un poquito la situación de Burkina Faso. Han preparado un vídeo en el que nos va a introducir a lo que es Burkina Faso hoy. Vamos a verlo. Burkina Faso se sitúa al oeste del continente africano y tiene una superficie como la mitad de España. Es una de las naciones más pobres del mundo. El 90% de la población trabaja en la agricultura, aunque lo que más se exporta es oro y algodón, y uno de los grandes problemas sanitarios es la malaria. Pero lo que más preocupa de la situación de Burkina Faso a nivel nacional e internacional son los ataques islamistas. Desde 2015 se han producido más de 700 muertos y medio millón de personas han tenido que abandonar sus casas. El propio Papa Francisco, en noviembre del año pasado, hizo un llamamiento al diálogo y a la concordia entre el gobierno de Burkina Faso y los grupos armados. Los burkineses son musulmanes y solo el 12% son católicos. Los misioneros, padres blancos, fundaron allí la primera misión en 1900. Llevan 120 años trabajando en el territorio de misión, sobre todo en el campo de la educación. Pues ya conocemos un poquito la realidad de Burkina, poquito, esto no es nada, pero un poquito de Burkina Faso. 120 años trabajando allí, los padres blancos. Sí. ¿Se nota el trabajo que realizáis los misioneros? Pues se nota mucho porque... bueno, quiero decir que en Bobo-Dioulasso los misioneros católicos llegamos en 1927, sí. En Bobo-Dioulasso. Pero antes, en la otra zona, lo que era el vicariato de Bobo-Dioulasso, sí, a principios de 1900, por ahí. Exactamente. Sí. Y entonces, pues, se nota mucho. Te voy a decir, yo, por ejemplo, cuando llegué en el 77... pues no había casi nada. Llegué en un poblado Carangaso, un poblado que desgraciadamente se ha hecho famoso porque es donde secuestraron a la hermana Gloria Cecilia, que está secuestrada desde febrero 2017, el 8 de febrero de 2017. Hay un grupo de 6 personas que están secuestradas y la hermana, como todos los otros, pues se sabe que si se paga 3 millones de euros, pues será liberada. Pero esa cantidad nadie le quiere pagarla, claro. Entonces comencé en Carangaso y ahí en ese poblado pues no había nada. Poco a poco pues fuimos desarrollando la escuela que comenzaron los padres blancos en 1936, la escuela, el dispensario, maternidades. En fin, en el 77, por ejemplo, yo para telefonear a mi familia, pues tenía que ir a Cutiala, sí, a 60 kilómetros. Hoy día hay móviles por todos los sitios y teléfonos, o sea que la verdad es que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho, sí. Aseguro que a todos nosotros nos asombra, porque en efecto, pues aquí está la hermana secuestrada desde hace 2 años. Hay otros 3 más que junto con ella están. Y luego ha habido, hace un año hubo asesinatos también de 2 hermanos. Hubo 2 salesianos. Bueno, uno es César. Sí. César fue en la frontera con Togo. Y el otro, Fernando... ¿Se vive esa violencia? ¿Ustedes cuando están trabajando allí notan esa violencia en la vida ordinaria? ¿Tienen miedo? No es miedo, pero estamos tranquilos. Sabemos que nos puede pasar, pero estamos tranquilos. Yo he vivido también situaciones muy difíciles en Bamako, en Malí, en 2011, cuando el Islam avanzaba y los islamistas estaban a 200 kilómetros de Bamako. Sí. Estuvimos casi 2 semanas incomunicados en la catedral. Y te puedo decir, no tienen miedo, aceptan la situación. Yo siempre he dicho, es como
cuando estás en una situación así, es como si el tiempo se ha parado y de verdaderamente tienes confianza en Dios, estás en las manos de Dios. Y en Burkina lo mismo, Burkina, todo el norte, continuamente hay matanzas, de militares, de funcionarios, de jefes de poblados, los musulmanes que llegan a las escuelas y si ven que están haciendo la escuela, la formación en francés, pues les dicen que la próxima vez que vengan, si no los encuentran enseñando en árabe, queman la escuela y matan a todos. Lo mismo pasa con las capillas, con los centros religiosos, o sea que en todas las zonas de Malí, Níger, Burkina Faso, en todas esas zonas del Sahel, la situación es una situación verdaderamente de opresión por parte de los grupos islamistas, Al-Qaeda Magreb Islámico, el Mujao, el Yesin. Luego hay otros grupos que son grupos de bandidos que se aprovechan de la situación para el contrabando, la droga. Y luego hay otros grupos que se llaman también grupos de autodefensa, que han creado los PEL, que han creado los Dogon, las diferentes tribus, y también, pues algunas veces también se pasan, y ahí se puede hablar que hay algunas veces hay conflictos interétnicos pues muy graves, sobre todo entre los dogones y los PEL. Y, o sea que la situación es muy grave, sobre todo en todas esas zonas del norte del Sahel, en Malí, Níger, Burkina, Chad, bueno, sin hablar de Nigeria, Boko Haram, sí, que se está extendiendo por todos los sitios. Boko Haram quiere decir que todo lo que es occidental es malo y la Iglesia Católica pues es lo peor. Y también están creando muchas cédulas porque claro, cogen a muchos jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen nada e incluso se les da hasta 500 euros por mes porque difundan la ideología de Boko Haram y se atraigan a otros. E incluso pues tienes casos que, por ejemplo, yo estaba en Bamako, muchas veces incluso en las zonas que están en seguridad en las capitales, cuando llega Navidad o Pascua, pues hay grupos que impiden que los católicos vayan a rezar, a celebrar las asambleas. O sea que es una situación, pero gracias a Dios el pueblo cristiano, sobre todo en nuestra parte, lo vive con mucha entereza, con mucha fe. Hay también la situación que claro, toda esa gente del norte ha tenido que salir de sus casas, de sus poblados y venirse hacia el centro y hacia el sur. Y así tanto en Malí como en Burkina, pues hay miles de refugiados. En Burkina hay casi 1 millón de refugiados internos en otras ciudades. En Malí todavía, en la diócesis de Dori, todavía hay casi 200.000 malienses que están allí en Dori, en los campamentos de la ONU, que no han podido volver a Malí. Y también y prácticamente se puede decir que todas las comunidades cristianas han desaparecido de toda esa zona del Sahel, del desierto. Nos han echado, claro. Esa es la realidad. Incluso nosotros hemos cerrado misiones. Actualmente en Burkina hay muchas misiones cerradas, sobre todo por la zona de Dori, de Oiguya, porque no podemos dejar allí a los padres y a las hermanas porque es un peligro. Porque es un peligro. Es un peligro, sí. Estamos hablando, estamos a las puertas de la jornada de infancia misionera aquí en España. Sí. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo viven los niños ahí en donde ustedes están? ¿Cómo viven los niños? Porque estamos acostumbrados nosotros a ver en las películas niños sonrientes, que juegan, que viven despreocupados de la situación. Bueno, los niños son el futuro, Y hay muchos niños. Muchos niños. Por ejemplo, en esos países el 70% son jóvenes y niños. Y los niños y los jóvenes son el futuro de esos países. Y te voy a decir, los niños, tú encuentras ahora, gracias a la escuela, a la educación, están muy despiertos. Por ejemplo, en nuestra parroquia en San Juan Bautista, cuando organizamos veladas o obras de teatro y todo eso, tienen niños que se conocen de memoria, muchas partes de la Biblia, incluso tú los libros bíblicos se lo conocen. O sea, están muy despiertos, los niños están muy despiertos. El niño en África es que, incluso cuando nace,
como sabéis, pues cuando nace se le da un nombre según la circunstancia, el día, si es un día del mercado, si su padre trabajaba pues reparando cualquier cosa, o si nace un lunes se le da el lunes, y entonces ya van marcados por ese hecho, y los niños son muy alegres, son muy felices. Y una cosa que llama la atención, allí en las familias, hasta los 4 o 5 años, el niño es rey, se le deja que haga lo que quiera. ¿Ah, sí? Nadie va a reprenderlo, nadie si quiere estar por tierra, si quiere levantarse, si quiere jugar. Hasta los 4 o 5 años son muy libres. Y entonces yo creo que eso les ha formado a estar muy a gusto con ellos mismos, con su cuerpo y todo eso. Después han empezado ya la escuela, en francés y en lenguas también de allí, en bámbara o en diula o en bobó o en moré, y entonces pues los niños son y actualmente son muy despiertos y tienen muchas iniciativas para todo. Por ejemplo, los niños son los que verdaderamente hacen todo, se ocupan de sus hermanos pequeños, de los bebés, son los que hacen los encargos, incluso muchos niños antes de ir a la escuela trabajan en la casa, algunos incluso ayudan a la mamá a hacer la cocina. Es decir, que es una capacidad de trabajo y siempre con alegría, y tienen también una resistencia muy grande, porque los niños verdaderamente tienen una capacidad para sufrir y para trabajar. Continuamente están haciendo cosas y son los mejores, te voy a decir, en las parroquias son los mejores colaboradores, sí, ¿no? Los niños y las mujeres, Cualquier cosa, cuando hay que hacer cualquier actividad y todo eso, siempre cuentas con los niños y las mujeres, ahí están. La escolaridad, ahí los niños van al colegio. Sí. Es habitual ya, es algo normal que los niños puedan ir a clases regularmente y poder tener unos estudios normales. Bueno, yo ahí tengo una noción muy amplia, porque en el Malí he conocido mucho, ha cambiado mucho la cosa. Por ejemplo, voy a hablar de donde estoy actualmente, en Bobo-Dioulasso. En Bobo-Dioulasso, por ejemplo, la Iglesia Católica pues tiene la enseñanza privada y tiene muchísimas escuelas de religiosos, religiosas, y creo que a nivel de la diócesis hay más de unos 20.000 niños escolarizados. Hay también las escuelas públicas, las escuelas privadas, pero a pesar de eso hay muchos niños que no tienen sitio en las escuelas y que no están escolarizados. Eso ya también depende de las familias, porque hay familias que emplean también a los niños en el trabajo de las tierras, del comercio, a guardar los animales, y muchas veces también se escolariza, se da preferencia a los niños. Sí. Por ejemplo, yo tengo una asociación, la Asociación Huetos de Guadalajara, que una asociación de familiares y amigos, cada año hacen ese proyecto. Actualmente tenemos unas 60 becas, y claro, cuando ven eso ven que la mayoría de las becas son para niñas, y entonces yo les explico que es porque en las familias muchas veces se da preferencia a los niños, chavales, y se deja a las niñas sin educación. Sí. Entonces, normalmente, con los proyectos que tenemos a nivel de la Iglesia, que sea de infancia misionera, de familiares, de amigos y de parroquias, creamos muchas becas. Yo tengo bastantes becas. Allí en Bobó también están las religiosas de María Inmaculada, que aquí conocidas como servicio doméstico. Sí. Y allí también, pues, las hermanas ayudan también mucho en la escolarización de los niños y de las niñas. Sí. Estamos hablando de la infancia y la próxima jornada de infancia misionera. Entonces, cuando nosotros el próximo domingo pidamos y digamos, infancia misionera, necesitamos ayuda, ¿ese dinero llega? ¿Ustedes se ven beneficiados por esa ayuda? Como te he dicho, la escuela, la enseñanza privada de la Iglesia, del Arzobispado de Bobo-Dioulasso, tiene muchas escuelas en la ciudad y también en las misiones de zona rural. Entonces, la infancia misionera ayuda para todas esas escuelas, para los niños, porque muchas veces en todas esas escuelas los padres pagan una escolaridad, una participación, pero luego hay que pagar el agua, la luz, el material escolar. Luego también hay muchas actividades para el buen funcionamiento de la escuela. Por ejemplo, últimamente en las escuelas, en las ciudades, por ejemplo, es muy importante ahora, por ejemplo, enseñar a los niños el código de la carretera.
Ajá. Claro, porque para que puedan ser, porque verdaderamente es un peligro eso. También hay actividades paralelas, por ejemplo, también muy importante el gas butano. Quizás te va a extrañar eso, pero hay muchos accidentes de gas butano. Por ejemplo, hace poco en la parroquia murió una familia, 6 personas. El padre, la madre y los 4 niños, una botella que explotó, que estaba en mal estado, y hay muchos accidentes de eso. Entonces, en la escuela, no solamente la formación, hay también otras muchas actividades paralelas que llamamos a la gente que puedan ayudarnos en ese sentido, y también hay que darles algo, formación humana. Exactamente. Y entonces, en todas esas cosas, pues yo creo que infancia misionera, el Día de la Infancia Misionera, pues va por todas partes. Va también para, por ejemplo, la catequesis, todos los miércoles hay catequesis. En nuestra parroquia hay más de 1000 niños que están en catequesis. Hace falta tableros, hace falta libros, hace falta tizas, en fin, hace todo ese material escolar. Pues todo eso también viene de infancia misionera. Qué bueno. Bueno, Padre Manuel, aunque le parezca, hemos acabado el tiempo, aunque le parezca que hemos estado poquísimo tiempo, ya no me dejan más. Podemos hablar de muchas cosas. Exactamente. Nos tenemos que ir porque tenemos más programa, y al Padre Manuel le doy las gracias por haber venido, por haber estado con nosotros, habernos contado todo esto. Y muchas gracias por continuar a ayudarnos, y que Dios bendiga, que te dé mucha salud para continuar tu misión. Vamos a por ello.